Queráis. Pues hola, somos Ateneo, Territorio Mancha, y volvemos otra vez con el ciclo Cinemarte. Con nosotros Cristina, que es la que nos va a acompañar durante todo este ciclo de cine especial relacionado siempre con el arte y comentado por ella. Yo lo voy a pasar directamente, que yo creo que es lo mejor. Venga. Gracias. Pues hoy vamos a proyectar una película alemana que tuvo el premio al mejor documental alemán en el 2001, 2002, una fecha así. Se llama Ríos y Mareas, Rivers and Tides, y habla del proceso creativo de un artista escocés del Lanark, que es Andy Woolworthy. Es una película que destaca por la belleza de su imagen, muy evocadora, y que puede acercar a entender o meterse en ámbitos del arte que, aunque empezaron hace ya mucho tiempo, hace ya más de medio siglo, en los años 60, pues todavía nos es un poquito ajeno. Entonces es una manera más amable a lo mejor de acercarse a entender otros procesos creativos que a veces se nos quedan un poco fríos cuando lo vemos en una sala, porque básicamente no sabemos qué estamos viendo. Y bueno, yo espero que la gente que ha venido disfrute, que la gente que no ha venido se anime a participar, porque es una actividad agradable para pasar la tarde de un sábado. Se sale del cine comercial, donde más o menos sabemos qué esperamos. Aquí no, hay pequeñas sorpresas, y sobre todo una de las cosas positivas que yo considero es que la gente se anima a hablar después, a compartir, y se crea un entorno de diálogo que es lo enriquecedor de un cineforum para mí. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo solamente quería añadir que Ateneo Territorio Mancha tiene como objetivos no solamente la cultura, sino también la naturaleza y la ecología. Y aquí claramente es una película especialmente importante para nosotras, porque de lo que se trata realmente es de conectar al individuo con la naturaleza. Nosotros creemos que muchas de las cosas que están pasando, la falta de poder verlas o incluso hacer algo al respecto, es porque estamos desconectados de la naturaleza. Entonces esta película es una película que claramente nos habla de la conexión y de la naturaleza con el arte, y sobre todo de la naturaleza como primer actor, ¿no? Que es la que un poco lleva la batuta en lugar de tener una visión más antropocena del mundo. Yo pensé que era que yo estaba muy cerca del altavoz y luego resultó que no, que soy yo mismo. Bueno, pues los que visteis el otro día ya, a mí, qué bien que no me voy a volver a presentar. Este ciclo empezó el otro día con una película. En principio hemos planteado 5, depende pues eso de si vemos que es interesante o no, y son películas muy diferentes. Voy a dar unos avisos primero, los di el otro día, pero por si hay gente que no vino, pues obviamente ahí está la puerta, cualquiera se puede ir en cualquier momento. Allí está el baño, ¿de acuerdo? Os pediríamos que apagáis el móvil y que incluso, pues, aún sin silencio, mientras está la proyección de la película, pues si no es interesante, pues casi preferimos que no... O sea, la pantalla está encendida mirando otras cosas, a lo mejor a la persona que está al lado sí dispersa mucho cuando uno está viendo una película. Entonces, la película es con subtítulos, como la última vez, porque consideramos que la creación es completa, ¿no? Y a veces no oír la voz de la persona que está hablando, pues quita mucha información. La otra película yo enfoqué por presentar un poco cómo eran los personajes, cómo se hacía, cómo se hizo, porque me parecía la parte interesante que podía ayudar a ver la película. En esto lo he enfocado de otra manera. Esto es un documental que hizo un director alemán, de nombre muy difícil, bueno, no sé cómo se pronuncia, Riedelsheimer. Ganó el premio al mejor documental alemán en el 2002, y es una película sobre el proceso creativo de un artista que nació en Reino Unido pero se considera escocés, que se llama Andy Woolworthy. Este artista se enmarca en el Lanark,
Lanart significa arte de la tierra, igual que Earthworks, trabajos sobre la tierra, trabajos de tierra. Entonces esta película me parecía que era más oportuno dar unas pinceladas, dar una pequeña contextualización de qué es el Lanart o de dónde viene el Lanart. Quien sabe de qué va, pues creo que refrescar algunas obras importantes del Lanart, pues a mí me gusta, ¿no? Cuando el otro, vale, pues te ubica un poquito, y que no, pues a lo mejor le dan unas claves que para ver la película realmente, os digo, no son necesarias, porque la película a mí me parece que es de una gran belleza y que incluso puede crear un prejuicio, ¿no? Es Lanart, es arte, no es arte. La película en sí es alguien que hace algo que es bello y ya está. Pero bueno, he considerado que la información no viene de más, nunca estorba y que puede afianzar lo que uno perciba, ¿no? Entonces, he hecho una pequeña proyección para este objetivo que voy a hacer muy ligera, no me voy a enrollar mucho. Entonces, el Lanart es un movimiento que nace en la década de 1960, nace a finales de los 60, se llama Lanart, arte de la tierra, y nace en Reino Unido y Estados Unidos, que básicamente en esa época pues es donde nace casi todo lo que consideramos que han nacido, porque luego nacen cosas en otros sitios, pero no nos interesa mucho en general. Vamos, no porque no tengan interés, porque somos así. El término de Lanart lo crea Walter de María y en 1969 se hace esta exposición. Como veis, para mucha gente no, cuando entras a una galería y dices, es una porquería. Esto es de 1969. Y se hace a la vez una exhibición televisiva que se llama Earthworks en Nueva York. Esta exhibición se hace en 1968. Aunque sea un movimiento, los movimientos no son cerrados, entonces nosotros ahora vemos artistas que enmarcan en este movimiento, pero incluso ellos decían, no, yo no me considero así. ¿Por qué? Pues porque no tengo los mismos objetivos que fulanito o que menganito, o yo hago esto pero no me interesa lo que dice aquel, ¿vale? Entonces, pues no tenemos que entender que porque sea un movimiento esto es algo absoluto. En 1960, ¿qué estaba pasando? Estamos como tecnología pero tradicional. Bueno, hemos tenido también un problema con el proyector, pero eso ha sido un poco, la legal un poco no funcionaba, lo tuvimos que cambiar, en fin, el sonido no nos dio tiempo, bueno, pero ya funciona todo más o menos para apañarnos. Vale, ¿qué estaba pasando? 1960, esta obra que todo el mundo le sonará, aunque sea comprada en un póster de Ikea, ¿no? Para tenerla en su casa, Warhol, Pop Art, esto pasa. Y en 1960 surgen todas estas cosas que ahora que no les suene de nada, el arte conceptual, 1 y 3 sillas, 1965. Arte conceptual está abriendo la idea del arte diciendo ¿qué es la silla? La silla es su imagen, la silla es su definición del diccionario, la silla es el objeto, ¿qué es una silla? Y eso empieza en 1965. Arte Povera, Pistoletto, la Venus de los Harapos. Estos son reacciones, en parte, a lo que está sucediendo con el arte pop. Con coger iconos populares, comercializarlos y decir, no, todo es comercio, todo se puede vender. Aquí la pela es la pela. Entonces, estos son reacciones, porque en el arte ha funcionado así. Hasta que se ha acelerado tanto que ahora es miles de raíces, miles de caminos, ¿no? El body art, los canales del arte se empiezan a mezclar. ¿Qué es el arte? El arte, por ejemplo, pues es utilizar, en vez de un pincel, el cuerpo sobre una tela, pintármelo y dejar mi huella en la tela, como hacían en las cuevas poniendo su mano, ¿no? Básicamente es lo mismo, es recuperar ideas o reconectarlas y volver a dejar cosas al proceso de la creación. Entonces, por ejemplo, tenemos el body art, mis claims, con las antropometrías, que al final queda una huella, quedan unos lienzos con las huellas en la Zoom Plane, que es súper famoso, que seguro que se lo quiere y dices, ay, eso me suena. Se ha llevado con el diseño al extremo, o sea, body art. Y también ese momento en que, aunque hay antecedentes, porque performance ha habido siempre, alguien que hace un poco, no sé,
pues voy a decir así de manera muy coloquial, es una ocurrencia, ¿no? Entonces eso ha habido de siempre, seguro que lo hubo, pero ya desde el principio del siglo pues están los dadaístas, está mucha gente que hacía cositas, ¿no?, en performance. Pero en los 60 ya toma como una entidad de obra, es decir, no, voy a hacer un performance. Un performance es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es golpear un cubo hasta que me duele la mano. Muy bien, pues lo que usted quiera. O sea, hay performance de muchísimos tipos, muy bonitas, muy brutas, muy violentas, muchísimas cosas. Todo eso nace en los 60 como reacción, entre otras cosas, a lo que estaba sucediendo con el arte pop. Bueno, o como reacción a lo que es la sociedad, que de repente ha explotado, ha tenido un boom comercial, ha tenido un boom, está la televisión ya, todo el mundo comprando un televisor. Entonces es el reflejo de esa multiplicidad que en los 60 explota. En ese contexto, una de las cosas que nace es el ANAR. Esto lo he puesto para no olvidarnos de esto. La categorización del arte y estilos es una ficción en la historia del arte. Todo esto que os digo no son cajones estancos, yo lo estoy simplificando una barbaridad, pero no son cajones estancos. Podemos decir, este es de tal estilo, de tal movimiento. La mayoría de los artistas, muchos de la NAR, unos empezaban haciendo la NAR y hay unos que acabaron haciendo escultura, pintura o arquitectura, o se mezcla, los límites se rompen. Y no quiere decir que una cosa no se comunique con la otra. Todo se nutre y una pequeña escultura puede haber venido porque una obra de la NAR que vio, yo que sé, en una montaña. Entonces no olvidemos esto porque esto no es estándar. Antecedente, muy rápido, porque no me quiero enrollar. El LANAR, ya estamos en el LANAR. El LANAR, arte de la tierra, tiene sus inicios, no siempre hubo paisaje entendido como tal. O sea, el paisaje es una cosa que no toda la historia del arte ha existido. En 1754, este hombre, Montmorency, escribe indagaciones filosóficas acerca de lo sublime y lo bello. Pues es un alemán que afecta completamente a lo que va a pasar en el 19, a finales del 18, y cambia la idea del paisaje. Y nace el paisaje romántico. Y ahí viene pues, todos los paisajes, incluso los que tienen figuras de la Croix, de Nicole Mamandesco, pero por ejemplo pintores como Caspar David Friedrich, otros pintores que empiezan a pintar volcanes, rayos. Hay como un acercamiento, una nostalgia de la naturaleza, entendiendo la naturaleza como algo sublime, donde el ser humano es pequeño, también porque, claro, está empezando la revolución industrial. Y entonces el hombre está diciendo, bueno, yo aquí, ¿qué pinto? Un poco ahora está sucediendo, creo, algo parecido. Vale. Hilando con esto, tenemos una de las primeras piezas de LANAR, muy interesante, de Walter de María, es un americano, un estadounidense, que se llama El campo de luz. Esto es una obra que es 1 kilómetro por 1 milla, que son como 1.600 metros, o sea, 1 kilómetro por 1,6 cuadrados, más o menos, ¿vale? Donde él instala barras metálicas para conseguir que caigan rayos y los atraiga, y crear pues, una descarga eléctrica enorme. Es un sitio donde hay frecuentes tormentas, aunque es un desierto. Está como al sur de... Bueno, tengo ahí las notas, pero igual lo hablo más coloquial sin las notas, de lo que me voy acordando, que creo que es suficiente, aunque no sea tan preciso, ¿no? Vale, pasa. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasa? Esto es una obra de arte, ¿vale? Esto tú te lo puedes encontrar por la mañana y estar despejado y ser barras metálicas. Pasa. Puedes esperarte 8 horas y que venga una tormenta y que caiga un rayo. Puedes esperarte más y que sea alucinante el espectáculo. Entonces, claro, ahí hay una manipulación de la naturaleza donde tú lo que estás cogiendo la naturaleza como objeto creativo. La naturaleza tú ya no la miras, la utilizas para hacer la obra. ¿Qué pasa? ¿Cómo expongo esto en una galería? O sea, porque si lo veo en la galería, ¿esto es la obra? Vale. Hay otro referente, vamos a volver a los antecedentes, porque esa obra que ponía de Walter de María la relacionó con el tema de lo sublime. Walter de María se lleva la idea de lo sublime del 19 a su obra. Otro de los referentes que utilizan estos artistas es el jardín inglés. En el siglo XVIII también nace la idea de lo pintoresco, o sea, lo sublime y lo pintoresco. Eso hasta ese momento no se había hablado de ello, no se había conceptualizado. Y tenemos como referente la manipulación que hacen los ingleses para crear jardines. Esto no es nada natural, está todo creado. El jardín inglés es un invento que remite a la naturaleza porque dice, aquí voy a hacer un lago, y aquí voy a hacer una pagoda china, y
y aquí le pongo un templo griego. Y ahora hago una montañita y luego la bordeo y por detrás me voy allí que hay un campo de flores que parece natural, pero no es natural. Que difiere por completo con el jardín francés, que es Versalles. Parterres, cuadrados, flores, todo muy ordenado. Vale, pasa. Entonces esto también es un referente para este tipo de artistas que dicen, vale, ¿qué hago con esto? Otro referente, las líneas de Nazca. Eso seguro que lo habéis visto en algunos medios. Son geoglifos, marcas en la tierra enormes, hay como 150, están en Perú y son de 300 a.C. a 800 a.C. La hacían matemáticamente, porque tú no tienes ojos para hacer eso, o sea, las hacían con mediciones matemáticas. Y otro referente, vamos a poner Stonehenge. Stonehenge, bueno, para los ingleses un referente total. ¿Y cómo lo reivindican? Porque ya había habido gente en el siglo XIX que mira al pasado con nostalgia. Ahora no. Ahora, los artistas de la arte, como miran al pasado, es diciendo, nosotros somos lo mismo que esta gente, somos los mismos seres humanos. No miran con nostalgia pensando en recuperar y convertirse en el hombre del pasado, sino en decir, somos el mismo ser humano, igual de indefenso, igual de insignificante, y creamos cosas parecidas. Que no es poco que vean algo así, ¿eh? No quisieran mucho más hacer algo como Stonehenge. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas muy importantes en el ANAR, al no haber hay una obra final relativa, porque lo importante también es el proceso. Tenemos aquí una obra de Richard Long que plantea que su proceso es el paseo, o sea, la importancia del paseo, que pasa un artista pasea. Y casi todos los artistas pasean o tienen medios de acercarse a la realidad. Ahora ya no hace falta pasear, te puedes acercar a la realidad de muchas maneras, pero en la naturaleza se pasea. Entonces este hombre dice, no, lo que yo hago interesante no es lo que pasa al final de mi paseo, es el propio paseo. Entonces hace de eso su obra. Sus exposiciones, no sé si hay alguna imagen de eso. No, esta es una obra actual de este hombre. Ahora, sus exposiciones, pues claro que si yo hago un paseo, ¿cómo recojo eso? Tengo un problema, pues hay cartografías, hay fotos, hay incluso recorridos en la sala donde te obliga a hacer tú el paseo. Pero obviamente exige presencia en el sitio donde era, porque ya lo que queda en la galería es un testigo, nada más, no es la obra. Esta obra de Richard Long, para que veáis la evolución de alguna gente, esto ya es una galería, el más ya en los 60, y esa pieza enorme, que os he puesto en la foto que tiene la figurita, porque si no se entiende, que a mí me parece una bestialidad, esto tiene que ser imponente en directo, eso es hecho con la mano con barro.